Muy bien, buenos días y bienvenidos a la sesión de hoy de la plataforma. Después de un inicio con pequeños problemas técnicos, daremos inicio a la sesión que dará hoy la doctora Rosa Gilabert y nos hablará del contraste ecográfico en el seguimiento de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal tratados con endoprótesis. Por favor, Rosa, adelante. Bueno, tal como ha dicho el doctor Pineda, tenemos problemas técnicos que no están del todo solventados, con lo cual habrá, al ser la exploración con contraste una exploración dinámica, pues faltarán los vídeos, lo siento mucho, pero bueno, es un tema, digamos, de los problemas que hemos tenido en el hospital con el hackeo y del formato, supongo, porque algunos de estos vídeos son del inicio, de cuando empezamos, igual pues no se incorporan bien. Bueno, yo siempre los había utilizado en esta presentación en otros, pero aquí ahora no van. Intentaré explicar lo que hay y transmitir la idea de lo que es la charla esta, ¿no? Que trata sobre la aplicación, la utilidad del contraste ecográfico en el seguimiento de los pacientes con aneurisma de aorta abdominal tratados con endoprótesis endovascular. La charla la he dividido en dos partes. Primero una parte general que conceptualiza, en la cual voy a tratar, digamos, de cuáles son los requerimientos de que aportan las diferentes técnicas de imagen. Después haré una breve exposición de las bases físicas de los contrastes para que se entienda cómo funcionan, sobre todo los que son de segunda generación, que son los contrastes que se utilizan actualmente en el estudio de las endoprótesis, y en la segunda parte ya me centraré en lo que es el estudio del seguimiento y el diagnóstico de las complicaciones en los pacientes tratados con endoprótesis de aorta abdominal. Como todos ustedes saben, el tratamiento endovascular es la alternativa quirúrgica, la alternativa a la cirugía abierta. Entonces, presenta una disminución significativa de la mortalidad perioperatoria y también en el inmediato. A largo plazo, la diferencia entre ambos procedimientos, es decir, a 6 y 8 años, desaparece, ¿no? Y sí que tiene el tratamiento con EVAR, con la endoprótesis, una serie de complicaciones que les son propias y que hacen que, digamos, tiene un índice de reintervenciones más alto que el tratamiento quirúrgico, y esto es en lo cual intervenimos los radiólogos en el diagnóstico y seguimiento y tratamiento también de estas complicaciones. Estas complicaciones son así, dividiéndolas, digamos, de una forma así súper estándar: la endofuga, que es la complicación más relevante, estenosis y trombosis de la endoprótesis, y por último la rotura. La rotura de la endoprótesis tiene lugar cuando hay endofugas de alta presión que aumentan tanto el diámetro, el volumen del aneurisma, que este se rompe. Entonces, las técnicas de imagen juegan un papel muy relevante en el seguimiento de estos pacientes. Tenemos diferentes técnicas. No sé si se ve toda la diapositiva porque yo tengo aquí abajo mi imagen y después la del José Joaquín, pero las técnicas de imagen de las que disponemos son la radiografía simple de abdomen, la angio-TC, la angio-RM, la ecografía, Doppler color y la ecografía con contraste, que va a ser el tema, y después la angiografía, los estudios angiográficos como prueba preterapéutica y terapéutica, una vez diagnosticamos, en los casos que se diagnostica, pues una endofuga o una estenosis. ¿Qué es lo que ofrecen las diferentes técnicas de imagen? La radiografía simple de abdomen nos ofrece, digamos, información acerca de la localización y la integridad de la estructura metálica de la endoprótesis. La tomografía, la angiotomografía, es el estándar de seguimiento en estos pacientes. Se realiza en 3 fases: basal, arterial, tardía. Tenemos las reconstrucciones en 3D, MI, PVT, MPR, y nos da una información global sobre el estado de la endoprótesis, su diámetro, el volumen del aneurisma, la localización, la integridad y la permeabilidad, y la presencia de endofugas. Como he dicho, es el estándar de seguimiento. Entonces, los seguimientos acostumbran a ser el primer estudio a los 30 días del procedimiento, a los 6 y a los 12 meses, y a continuación, si no hay nada, digamos, ninguna incidencia, por decirlo así, anualmente. Pero, ¿cuáles son los inconvenientes digamos, qué pasa con el angiotac? Inconvenientes no, digamos, pequeños detalles. Pues tenemos una exposición a la radiación ionizante, que son pacientes que tienen unas edades
pues medias, digamos, son seniors, ¿no? Digamos, a partir de 60 años, pues claro, es un seguimiento de por vida, ¿no? Con una técnica que te expone a la radiación. Después tenemos el tema también del contraste. Son pacientes que ya de base son vasculópatas, es decir, que muchos de ellos ya tienen una función renal que en ocasiones es subóptima. Y después, por otra parte, aunque no tiene, digamos, esto es periférico, es el coste. Se ha estudiado y se ha visto que el coste, el angiotensin es el 65% del coste global del procedimiento. Esto ha hecho que se hayan buscado técnicas alternativas. Tenemos, pues bueno, se introdujo, se estudió hace años la resonancia la ecografía por resonancia, que la información que nos da es el diámetro del aneurisma, la permeabilidad y la endofuga. Lo que pasa es que tiene una serie de limitaciones, por decirlo así, que solo se aplica a endoprótesis compatibles, esto en sí no es un problema, no valora la estructura de la endoprótesis y después tiene también que usarse con precaución en pacientes con función renal subóptima, que es el tema en estos casos. Y después también, periféricamente, también tenemos el tema del coste. Por este motivo, digamos, la otra técnica es la ecografía Doppler color, ¿no? Siempre la ecografía es la técnica así accesible y barata. Entonces, pues, ¿qué nos ofrece la ecografía? Con la ecografía podemos valorar el diámetro del aneurisma, la permeabilidad de la endoprótesis y la presencia de endofuga. Podemos ver endofugas. Aquí en la imagen tienen dos ejemplos. En la parte superior, aquí bueno, tenemos el estándar, cómo se explora el estudio ecográfico. Pues, bueno, es un estudio dinámico, una exploración en corte longitudinal, transversal, mirando la permeabilidad de la endoprótesis, la permeabilidad de las ramas, etc. Pero bueno, respecto a lo que vamos a la endofuga, pueden ver que las endofugas, cuando son evidentes, con la ecografía Doppler color se ven sin problemas. En este caso tenemos una clara endofuga en localización posterior en este corte transversal a nivel del aneurisma abdominal, y vemos como en el Doppler pulsado el registro aparece por la línea del cero por encima, lo cual quiere decir que va de atrás adelante, es una endofuga de origen lumbar. Y en la parte inferior de las imágenes tenemos, pues, una endofuga con origen en una mesentérica. Vemos aquí la opacificación, el llenado con color de la mesentérica inferior con la inversión del registro, es decir, va de la parte más superficial hacia adentro. Con el estudio Doppler color, pues podemos también, digamos, utilizar las dos partes, tanto el color como el pulsado en endofugas que tienen un tamaño, por decirlo, significativo, podemos estudiarlas muy bien. Entonces, aquí en la diapositiva les he puesto el resultado de este metaanálisis, que es del año 2010, en el cual se estudiaron 2.600 exploraciones con Doppler, y lo que se vio es que, aunque era una técnica que sí, que daba información, su sensibilidad como técnica de screening era insuficiente porque era de un 77%. Esto lo hace, aunque tengas una buena especificidad, lo que te interesa en un screening es una buena sensibilidad. Esto pues bueno, se intentó dar un paso más adelante con los estudios con contraste. Los estudios con contraste, los de primera generación, que básicamente es el LEVOVIST, ¿no? Se iniciaron a finales de los años 90, entonces también se aplicaron al estudio de las endoprótesis, y aunque los primeros estudios, pues también, como esto acostumbra a pasar con todos los primeros estudios, dan siempre unas sensibilidades buenas, ¿no? Después, cuando se hace un análisis más profundo, se ve que tampoco la sensibilidad era suficiente para utilizarlo como un estudio de screening. Esto es así porque en el estudio con contraste ecográfico de primera generación lo que se hace es aumentar el número de reflectores dentro de los vasos sanguíneos. Es decir, como ustedes saben, con el Doppler, pues lo que tanto sea con el pulsado como en el color, hay un cambio de frecuencia que se codifica, ya sea digamos, en un registro Doppler o en color, ¿no? En rojo o en azul, según
se acerque o se aleje del transductor. Entonces, al aumentar los reflectores, pues tú aumentas la señal Doppler color. Pero claro, ¿qué pasaba en este caso? Que no solo aumentas la señal Doppler color de una hipotética endofuga, sino de todos los vasos que están alrededor. Con lo cual tenías un artefacto que en inglés se conoce, digamos, como blooming artifact, que es un artefacto que es una salida del color por fuera de la zona que tú estás estudiando, con lo cual pues, tenías estas sensibilidades bajas que vemos aquí en este estudio de McWilliams. Este problema, ¿no? Esta baja sensibilidad y especificidad del contraste se superó con los potenciadores de señal ecográfica de segunda generación, pero aquí preciso, y después lo explicaré, esto va junto con un software de contraste específico para el análisis de la imagen. Entonces, estos son los potenciadores de segunda generación de los que disponemos y aquí en España pues utilizamos, y en Europa básicamente el que se utiliza es el Sonori, ¿no? Esto a partir del año 2000. Voy a hacer ahora un breve inciso para explicar cómo funciona el contraste ecográfico en el estudio vascular, ¿no? Como ustedes ya saben, los contrastes ecográficos, esto es general, ¿no? Lo que voy a explicar ahora, son microburbujas de un tamaño de 2 a 6 milimicras. Este pequeño tamaño, que pueden ver en la imagen aquí, es similar al de los glóbulos sanguíneos, permite que las microburbujas pasen los filtros pulmonar e intestinal, ¿no? Entonces tienen dos partes, están constituidas por un gas, que puede ser aire o un gas inerte de baja solubilidad, como es el hexafluoruro de azufre, que es el que forma parte del Sonori. Entonces están recubiertos por una cubierta que puede ser lipídica, proteica o polímeros, o galactosa en el caso del Lebovis. La distribución es totalmente intravascular. Esto lo diferencia de los contrastes que se utilizan tanto en el TAC como con la RESA, que tiene una fase, digamos, extravascular, ¿no? Y por último, comentar que la duración del contraste en el arco vascular es alrededor de unos 3-4 minutos. Efectivo en cuanto a imagen, pues son los dos primeros y medio. Y a los 10 o 15 minutos se elimina completamente, ¿no? Con la rotura de la cubierta por la insonación, pues el gas se expele por los pulmones y las cubiertas pues se metabolizan por el hígado y el riñón. Entonces aquí en esta diapositiva, pues yo tenía aquí, les enseñaba, una imagen muy bonita que digamos les explicaba lo que ponía en evidencia lo que voy a decir. Las propiedades de los potenciadores residen en del contraste ecográfico reside en la compresibilidad de la microburbuja. Cuando incide el haz de ultrasonidos en ella, esta al ser compresible pues resuena, se contrae, se expande y se contrae. Perdón, al contraerse y expandirse, cuando se utilizan potencias acústicas muy bajitas, esta expansión y contracción es sinusoidal y se reparte dentro, esto aquí tú y yo no lo vemos, dentro, digamos, de lo que es la frecuencia fundamental. Cuando se aumenta la frecuencia acústica, esta expansión es asimétrica y entonces aparecen lo que son los armónicos, que ustedes podrán ver aquí abajo, que son como múltiplos de la frecuencia fundamental. Yo no lo puedo ver en mi pantalla, pero ustedes sí que lo ven, está aquí, ¿no? Y esto en esta frecuencia, en esa presión acústica, digamos, un pelín más alta, es la que nosotros vamos a utilizar en el estudio con los contrastes ecográficos de segunda generación. Y por último, cuando se incrementa mucho el índice mecánico, ¿no? Pues entonces la burbuja, como se ve en esta progresión de imágenes, se rompe. Esta técnica es la que utilizamos en los estudios de reperfusión con el contraste ecográfico, ¿no? Bueno, esto aquí yo lo explicaba con dos ejemplos, que creo que no voy a probar, creo que no se mueven. Pero en fin, entonces pues tenemos dos técnicas de imagen, una con índice mecánico bajo y la otra con índice mecánico alto. Y pasamos ya a la sistemática de estudio con la exploración con contraste, ya centrándonos en la otra. La primera parte, que es muy importante, es hacer un buen estudio con Doppler color previo, en el cual pues, miramos la localización, dónde está la endoprótesis, cómo están las ramas, es permeable, no es permeable. Medimos los diámetros, esto es muy importante porque
La variación del diámetro interestudio es un parámetro fundamental para decidir, por ejemplo, en fugas que se consideran menos relevantes como la tipo 2, pues pasar a un siguiente paso y valorar la necesidad de hacer un tratamiento endovascular. Entonces, exploración precontraste, y entonces ya en la fase de contraste, pues aguja de venopunción, la cantidad de contraste que se inyecta en el caso del SonoView en hígados, con el equipo que nosotros ahora disponemos, bueno, con los últimos, se utiliza 1,2 mililitros de SonoView. En el caso de la aorta, yo concretamente utilizo 2,4. Esto es así porque, claro, en la aorta tenemos una gran cantidad de contraste que entra, ¿no?, en bolus, y entonces rompemos mucho más que lo que se puede romper cuando exploras un hígado, que, como si dijéramos, da más vueltas por el cuerpo. En cambio, allí, digamos, estamos insonando gran volumen de contraste ecográfico en cada momento. Sí que es muy importante, voy a ver si funciona el vídeo, lo siento, el tema de los vídeos, pero bueno, hemos de explorar, como he comentado antes, en un corte transversal, toda la endoprótesis de arriba abajo, mirar las ramas, corte longitudinal, y lo que es muy importante, con los nuevos equipos disponemos de la imagen dual. Esto nos facilita mucho la exploración porque, como ustedes saben, en ocasiones los trombos dentro de la aorta son heterogéneos, ecogénicos, y si no dispones de una imagen dual, entonces puedes confundir calcificaciones o heterogeneidades del trombo con la presencia de una extravasación, de una endofuga. Y esto es, digamos, era la dificultad que teníamos en los primeros estudios cuando empezábamos, en los cuales no teníamos imagen dual. Como he comentado, adquisición de imágenes tanto en vídeo como imagen estática. Podemos repetir la inyección en el caso de que tengamos dudas y centrarnos en la zona problema. Y después, por último, una vez acaba la exploración, sobre todo mantener la aguja de venopunción unos 10 minutos, porque aunque las complicaciones, las reacciones alérgicas o shock anafiláctico son raras, y el shock anafiláctico más existen. Y entonces nosotros en nuestro centro lo que hacemos es tener al paciente en observación entre 5 y 10 minutos antes de retirarle. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio con contraste ecográfico? Pues evidentemente los mismos que tiene el estudio Doppler, que no podemos valorar la estructura de la endoprótesis y después la obesidad y la interposición de las estructuras digestivas. Digamos, el contraste te facilita ver bajos flujos, ¿no? Te facilita pues, obtener una imagen dinámica, pero evidentemente no es una cortina que te aparta todo y que si es obeso, si tienes asas y esto no te lo aparta. En fin. Y estos es el metaanálisis que les he enseñado antes, pues también en el año 2003 y en el 2007 y 2009, pues también se incluyó en este estudio estos trabajos con Optison, que fue uno de los primeros de segunda generación de SonoView, y vieron que se obtuvieron buenos resultados con buenas sensibilidades, pero en total eran 153 estudios, y claro, con esto no se puede llegar a ningún punto. Después, más adelante, les enseñaré el último metaanálisis que localiza. Y bueno, ya pasamos a las complicaciones, como les he comentado. La endofuga es la complicación Plitzers que pueden presentar estos pacientes. Entonces, ¿en qué consiste la endofuga? La endofuga es una reperfusión del saco neurismático por una exclusión incompleta del mismo. Las clasificamos según su localización y su origen. Pues en tipo 1 son las de anclaje, ¿no? Es, digamos, cuando hay un fallo y un desplazamiento en el anclaje, ya sea proximal o distal. Y las de tipo 3, que es cuando hay un fallo en la conexión del cuerpo de la endoprótesis con una de sus ramas. Estas son las endofugas que requieren un tratamiento activo porque son las de alta presurización. Y son las con las que se puede, digamos, romper la endoprótesis, puede llegar a la ruptura. Y después tenemos las endofugas tipo 2, que son las que se originan a partir de la inversión del flujo en las ramas aórticas, ¿no? Digamos, el saco se reperfunde por una inversión del flujo pues, a nivel de la mesentérica, la lumbar, la renal o una hipogástrica, en el caso de que hubiera también un aneurisma a nivel ilíaco. Y por último, las tipo 4 y tipo 5, estas se describieron, ahora la verdad es que hace años que no vemos ninguna. Las tipo 4 son endofugas que se decían que eran por porosidad de la membrana, no sabía exactamente bien por qué pasaba. Y después la tipo 5, que la endotensión, que les explicaré cuando lleguemos a ese apartado.
Después, en función también de cuándo se aparecen, pues se clasifican en primarias detectadas menos de 30 días y secundarias detectadas más allá de 30 días. Pero bueno, la clasificación importante es el tipo 1, 2, 3, 4 que les he comentado. Y después, como he dicho al inicio, no sé si lo he comentado, por la evolución de la técnica, pues han aparecido las endoprótesis en ramas y estas también pueden presentar, digamos, problemas en el anclaje, con lo cual las serían tipo 1C, o bien de conexión y rotura, que serían las 3B y las 3C. Las C son para las ramas. Bueno, pasamos a comentar las endofugas. La endofuga tipo 1 tiene una incidencia, tanto la 1 como la 3 tiene una incidencia baja. La incidencia de esta es de 5 a un 10%. Y hay una serie de factores predisponentes, como pueden ser las características del cuello, cuellos largos, diámetros del cuello pues, superiores a 30 milímetros, cuellos muy angulados. Después que en el procedimiento pues, no se realiza una selección digamos, adecuada al tipo de endoprótesis o que la fijación sea insuficiente. Y después también lo que puede ocurrir es que con la evolución el saco se retrae, se remodela y esto puede hacer que crezca el cuello y que haya una migración de la endoprótesis. Por este motivo, el que en el inicio no haya una tipo 1 quiere decir que en el futuro pues, no pueda. Digamos, este es el sentido, digamos, la necesidad del seguimiento en estos pacientes. Entonces, pues claramente son endofugas de alta presión y tienen un alto riesgo de rotura del saco aneurismático. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de endofuga, ¿no? Esta se ve, digamos, ya en el estudio de Doppler color, vemos que sale color, este es el corte transversal, aquí tenemos el cuerpo de la endoprótesis, tenemos color por fuera. Yo creo que este es uno de los pocos vídeos que ustedes van a ver y vemos que hay un llenado simultáneo del cuerpo de la endoprótesis y de la... Un exitazo este vídeo. Y entonces, cuando ustedes ven esto, cuando ustedes vean esto, un llenado simultáneo están ante una fuga tipo 1 o tipo 3. Comentar que, claro, en las endofugas pasa lo mismo que con las lesiones focales hepáticas. Tú tienes dos preguntas. Una es la detección y la otra es la caracterización. La detección es muy importante. Y después la caracterización, la verdad, en este caso, como verán ustedes, aquí tenemos el TAC. Vemos que aquí tenemos un corte transversal, tenemos la arteria renal, aquí tenemos pues la endofuga, es digamos lo que hemos visto con el estudio con contraste. Como pueden ver, este es uno de estos estudios más primigenios, es del 2009. Entonces teníamos una cosa y realmente la imagen es espectacular. Vale, vamos a la arteria, ¿no? Con el TAC y la RESO, perdón, con el TAC y la ecografía con contraste, clasificamos esta endofuga como tipo 1. ¿no? Pero después salir al arterio, pues que vimos que este paciente, yo esto no lo sabía cuando hice esto, tenía, no sé si de todas maneras lo hubiera hecho, dije que era una tipo 1 y hasta una endofuga de alto flujo y que teníamos que ir a por ella. Mira, sí, pues es una endofuga, es un vídeo cortito, pero es una tipo, como pueden ver aquí, el problema está en la inserción del estén en la arteria renal. Claro, esta pues también es una endofuga de alto flujo y es en este caso, pues el diagnóstico definitivo lo dio la arteriografía, es una 3C. Vale. Siguiente. Aquí tenemos un vídeo que está muy bien, que no se va a mover, pero yo les explico. En el seguimiento de este paciente, ven que no tengo imagen partida, no tengo la imagen dual, ¿por qué? Porque era un aneurisma tan grande el saco, era un saco que había crecido, que no cabía en pantalla para hacer bien el estudio. Y entonces, pues bueno, teníamos imagen única. Como pueden ver en las dos imágenes estáticas, lo que yo vi fue una opacificación aquí tenue en la parte anterior del saco, y después una clara opacificación posterior. Se ve muy claramente. Entonces, el diagnóstico que hicimos en ecografía fue de una endofuga tipo 2, mesentérica y lumbar. Este es el TAC que se hizo un mes más tarde,
Este era un paciente que, digamos, con el crecimiento del saco, estas endofugas, evidentemente, era un paciente que tenía aquí el tratamiento endovascular. Entonces, es el TAC al cabo de un mes. Y lo único que vemos es, digamos, que había un desplazamiento de la endoprótesis, la opacificación extra. Es una opacificación evidente, pero no es tan llamativa como la del otro caso. Se clasificó como una endofuga tipo 1A. No sé, que se confirmó por la arterio, y este es el TAC que ustedes lo verán mejor porque yo tengo la imagen de la pantalla un pelín cortada, en la retracción del saco en el TC de control, porque eso sucedió al práctica del tratamiento. Entonces este caso es interesante, ¿por qué? Digamos, no todas las endofugas tipo 1 y tipo 3 son masivas. Digamos, empiezan en algún momento y van progresando, ¿no? La importancia del, digamos, de valorar bien el volumen, el tamaño del saco aneurismático, las medidas estándar, y después la idea de que las endofugas son dinámicas y que tú puedes ver aquí, era una endofuga clarísima, tipo 2 lumbar, pues que por el motivo que fuera, pues cuando se hizo el TAC y después en la arteria del seguimiento, pues desapareció. Esto es conocido que las endofugas lumbares pues van y vienen, ¿eh? Digamos, tener en la cabeza la idea esta de las características dinámicas de las endofugas. Pasamos por orden a las endofugas tipo 2. Estas son las más frecuentes, su incidencia es de un 20% aproximadamente. Consiste en la reperfusión del saco a partir de las arterias del segmento autoilíaco excluido, puede ser la arteria mesentérica inferior, la lumbar, accesoria renal, hipogástrica. El 50% se resuelven espontáneamente, con lo cual si no hay aumento del tamaño del saco no se tratan, y si este saco aumenta pues se trata con más éxito, digamos las de la mesentérica inferior, porque es un vaso que solo es ese y se trata, pero las lumbares, como ustedes saben, pues hay varias y a veces tapas una y aparece otra. Y el tratamiento pues, es embolización selectiva, punción de embolización, punción transabdominal. Esto el colega que yo no me dedico a esto lo tratará mucho mejor. Entonces aquí tenemos un ejemplo, es uno de nuestros primeros casos. En la parte de arriba tenemos el estudio con Doppler color y aquí en la segunda línea vemos, este es en corte transversal y el corte longitudinal, vemos el cuerpo y las ramas de la endoprótesis y vemos la opacificación anterior, ¿no?, por delante del cuerpo. Y que después, ¿qué pasa? Esto a veces lo hace un poco difícil, tienes que estar muy atento porque como es el contraste se desplaza, pues al cabo de, digamos, de unos segundos tú tienes contraste en todas partes. En este caso era muy claro que era una mesentérica, ¿veis? Y aquí lo vemos lo mismo exactamente que hemos visto pues con el contraste ecográfico, la opacificación anterior que depende de la mesentérica y cómo cae en la parte más declive. Y bueno, y estos son las arterias post-embolización y aquí vemos la retracción del saco, ¿no?, en el TAC de seguimiento. Y en este caso es una tipo 2 lumbar, ¿no? Vemos claramente como aquí solo tenemos esta opacificación que se origina en la pared posterior de la endoprótesis a nivel craneal. Se ve muy claramente, ¿no? Es, por ejemplo, digamos, lo que he comentado antes, aunque aquí no es aquí en el estudio en modo B, lo de la heterogenicidad del trombo. Esto aquí tenemos esta imagen ecogénica. Claro, si nosotros en un estudio de contraste no estábamos atentos, pues lo podemos confundir. Esto era más fácil cuando no había la imagen dual. Ahora con la imagen dual pues ya no tenemos este problema. Y vemos lo que es una calcificación, un trombo heterogéneo respecto a lo que es una endofuga. También comentar que, digamos, como el contraste no solo te aumenta digamos, lo puedes ver con el software específico de contrastes, sino que también en el estudio de Doppler color, como también aumenta el número de reflectores, pues lo que hacemos, lo que se puede hacer también es confirmarlo, digamos, en realidad tienes una imagen bonita en Doppler color en el posteo. Aquí que no lo veíamos antes, pues después con el posteo vemos claramente que tienes endofuga lumbar. Y bueno, y este es el TAC en el que confirma pues, la presencia de esta endofuga. Bueno, este es otro caso de endofuga tipo 2, que es con origen en una arteria renal accesoria.
Mira, qué sorpresa, me pensaba que no iba a hacer, porque digamos, los otros son muy grandes y ya está. Pero esta es muy bonita porque es una fuga que, como pueden ver aquí, se ve, es posterolateral derecha, aquí se ve muy bien, es muy evidente, viene de aquí atrás. Ya, un estudio de seguimiento sin ningún cambio. Como pueden ver, el contraste es realmente, se llena bien. Pues bueno, el TAC en ese estudio no detectó la endofuga y solo en el seguimiento al año detectó esta pequeña endofuga que dependía de una accesoria de la arteria renal derecha, de una polar. Esto, evidentemente el estudio con contraste no puede llegar a tales profundidades, pero lo que sí, he visto y se ha visto es que la sensibilidad del contraste para la endofuga es muy, muy alta, es muy superior a la del TAC. A veces endofugas que con el estudio con contraste son como, tirando a escándalo, pues con el TAC, pues bueno, sí, es una endofuga, ¿vale? Ya está. Aquí se ve muy bien cómo llega. Vale. Y otro aspecto que quería comentar es que el contraste no está interferido, digamos, en los pacientes que han sido tratados de embolización, ya sea por fugas lumbares o en este caso que era a nivel de un aneurisma en la epigástrica, no está, digamos, no interfiere, digamos, tú puedes verlo perfectamente aquí. En este caso era evidente que este paciente pues tenía un crecimiento del saco aneurismático, ya está, pero pues con el contraste pues no íbamos con el TAC no íbamos a ningún sitio. Y es una pena, que no tengamos las dinámicas, pero bueno, como puse dos, con eso de poner tantos vídeos, pues puse tantos, pues aquí lo pueden ver. Este es el estudio sin contraste y ven perfectamente de que los foils de la embolización con el estudio contraste, cómo suprimen. Esto no sé si lo he explicado, pero el estudio con contraste de segunda generación necesita también el software específico y este software lo que hace es suprimir las imágenes en modo B. Tiene unos índices tan bajos mecánicos que las imágenes son suprimidas en modo B y entonces esto te permite ver la vascularización y por eso también suprime los foils en este caso a nivel del aneurisma en la epigástrica. Y aquí veis que sí. Aquí tenemos que está opacificado el saco, es decir, había una endofuga que he de decir que tampoco se detectó por la arteria, pero que se embolizó, por lo que he leído en el informe, porque aquí, digamos, tampoco no se nos mueven estos arterios, era una rama de la circunfleja. Circunfleja hipogástrica, ponía así. Bueno, pasamos a la tipo 3, no sé si se va a mover, pero bueno, esta tipo 3, como pueden ver, se parece bastante a la tipo 1 que les he enseñado al principio. Ya en el color, como es una endofuga que tiene esta, pues ya se llena, ¿lo ves? Y con el pulsado, pues tienes un buen registro. Exacto. Y hay un llenado que veis que es simultáneo entre el cuerpo y digamos, y la endofuga. Con esto ya sabemos que es... pues que es una endofuga de alto flujo, en este caso una tipo 3. Aquí tenemos el TAC. Como pueden ver, es muy escandaloso siempre con el contraste, mucho más de lo que pueda ser con el otro. Me da la impresión de que esta no se va a mover, pero bueno, aquí pueden ver una pequeña opacificación al lado de la aorta excluida y lo que es esta zona de aquí y lo que se demostró en el estudio era una rotura de la endoprótesis. La hipótesis fue que con el remodelado se había movido un calcio de la pared y este había perforado la pared. Entonces, pues bueno, corresponde a una tipo 3. Ya corriendo, porque no sé cómo voy de tiempo, tener en mente, digamos, siempre las características dinámicas de las endoprótesis. Tú puedes tener una de las endofugas, tú puedes tener una endofuga, pero esto la tratas, pues no excluye que tengas más. Y este caso es un ejemplo, es un paciente tratado de endofugas a nivel mesentérico y lumbar, con embolización de ambas, y en el seguimiento aparece una nueva endofuga en localización posterior lumbar. El paciente, digamos, no viene al seguimiento y entonces al cabo de pues 2 años, este es el 2010, esto creo que es el 2011 porque no veo aquí,
pues lo que ocurre es que hay una desconexión de las ramas de la endoprótesis y una rotura de la del mismo. Esto es para hacer énfasis realmente en la necesidad y motivar a los pacientes en un seguimiento estricto. Digamos, tener una endofuga tipo 2 no es tener siempre una tipo 2, sino que puede evolucionar, por lo que he comentado ahora, por el aumento de volumen, distorsión y en este caso pues un desenganche de la endoprótesis. Se desinsertó la rama ilíaca de la endoprótesis. Y las otras dos endofugas, que es la porosidad y la fuga por endotensión, que es un aumento de tamaño sin detectarla y que posiblemente, digamos ahora ya no se ven en principio, debidas a que no se detectaron la endofuga, posiblemente más, aparte del tema este de la detención, que realmente no se conoce exactamente pues, a qué es debido. A partir de, comentaré muy brevemente estos estudios, los más iniciales este es un transversal de Cantisani y Toll, en que son 108 pacientes seguidos a los que en un punto de su seguimiento se hicieron las 3 pruebas, ¿no? TAC, RM y CEUS, y se vio que la sensibilidad y especificidad del CEUS era comparable al TAC. Estos estudios transversales son un poco así, porque claro, son pacientes que ya conoces. Este es un estudio que hicimos aquí, por eso lo pongo, que nos publicaron en el Radiology, que es un estudio longitudinal en que los pacientes fueron seguidos desde el inicio. El estándar de referencia fue el TAC. La angiografía estaba indicada en casos de aumento del saco o de fuga tipo 1 y como pueden ver, la sensibilidad y especificidad de la técnica es excelente. Ya, vamos ahí. Y este es el metaanálisis que les he comentado antes, ¿no? Digamos, ahora ya hay una experiencia muy consolidada en el CEUS. En este metaanálisis se revisaron 21 estudios con más de 2.000 pacientes, 2.600 exploraciones y como pueden ver la sensibilidad y especificidad tanto para las endofugas tipo 1 como del total de las endofugas como la tipo 1 o tipo 3, que aquí no veo los números, pues son más que excelentes para una técnica descrita. Esto, digamos, ha hecho que la Sociedad Europea de Ecografías pues, recomiende como una evidencia fuerte el uso, digamos, de la ecografía con contraste en el seguimiento de las endoprótesis. La evidencia es suficiente para que sea una técnica de seguimiento establecida. Me he centrado en elevar, hay otras, digamos, otros aspectos en los que puede aportar, aunque más, digamos, ya lo que son trombosis y torsiones de las ramas, esto ya está. Por sí comentar que no es infrecuente ver en estos pacientes una trombosis mural en el cuerpo de la endoprótesis, que esto, digamos, la hipótesis de su origen es el patrón de flujo, que es laminar en el centro, turbulento en la periferia, y por eso se forma el trombo. Comentar simplemente que lo que se ha visto es que no tiene ninguna... No es un factor de pronóstico, digamos, de progresión de la trombosis y está, ni de aparición de eventos tromboembólicos. Y ahora, digamos, ¿cómo seguimos nosotros aquí en el hospital estos pacientes? Bueno, este es el árbol, digamos, el algoritmo de la Sociedad de Cirugía Cardiovascular para estos pacientes. Entonces, bueno, una vez el paciente se ha ido tratado con la endoprótesis, se realiza un estudio con radiografía simple en 4 proyecciones y un TAC a los 30 días del procedimiento. Si el paciente tiene una endofuga tipo 1 o tipo 3, se trata. Si el paciente se ve que tiene una pobre aposición, por ejemplo, que esto en ocasiones puede ocurrir ya sea a nivel proximal o distal o hay una endofuga tipo 2, este paciente se le hace un TAC a los 6 meses y si no hay nada o continúa con el humor, pues se continúa el seguimiento con TAC y radiografía. En caso de que progresar, pues evidentemente se trata. Entonces, si el paciente no tiene endofuga y una buena posición de digamos, de los extremos proximal y distal, se hace un nuevo TAC, la radiografía simple en 4 posiciones a los 12 meses y si continúa bien, es decir, sin ningún problema, nosotros, ya en el seguimiento lo que realizamos es el seguimiento,
Bueno, aquí ha habido un problema, se me ha colado una diapositiva que tenía que sacar. El seguimiento se realiza con ecografía con contraste y radiografía simple, ¿no? Incluso he de decir que algunos de los pacientes, digamos, de la otra rama, ¿no? Se siguen también en función de su estado, de su función renal. Si lo que hay es una endofuga tipo 2 sin aumento de saco, se siguen también con la ecografía con contraste, ¿eh? Esto es flexible en este aspecto. Y bueno, ya para las conclusiones, pues bueno, el resumen sería que los pacientes con aneurisma de aorta abdominal tratados con una prótesis endovascular requieren un seguimiento de por vida para el diagnóstico precoz de sus complicaciones, que el TAC es el estándar de seguimiento, pero tiene los inconvenientes que les he comentado de la radiación ionizante y el contraste potencialmente nefrotóxico, y la GIORM pues tiene las limitaciones, digamos, de una evaluación de, digamos, que no es completa, aparte de, digamos, el tema de las endoprótesis, compatibilidad y después la función renal. Entonces a esto vamos, pues que los contrastes de segunda generación ofrecen una buena sensibilidad y especificidad y precisión en la detección y caracterización de las endofugas, que es la alternativa diagnóstica a la angiotaquia en pacientes con función renal subóptima o en pacientes jóvenes que requerirán un seguimiento a largo plazo, porque cada vez se colocan más prótesis a pacientes, digamos, de 65, ¿no? Y evitas también la exposición de radiaciones ionizantes. Y que en pacientes con saco estable, disminuyendo y ausencia de endofuga al año de procedimiento, pues bueno, el estudio puede sustituir completamente al TAC, ¿no? Siempre en conjunción con la simple de abdomen, en 4 posiciones que nos permitirá localizar si ha habido algún desplazamiento de los extremos de la hipótesis. Y esto es todo. Muchas gracias. Siento lo de los vídeos, pero creo que en fin, que se ha entendido. Muchas gracias, Rosa, por esta excelente presentación. Nos ha mostrado, pues, de forma muy didáctica, ¿no?, cómo la ecografía puede ser una alternativa a CT, ¿no?, en la evaluación de este seguimiento de este tipo de pacientes con prótesis endovasculares. Animo a la gente que vaya poniendo sus preguntas en el chat. De momento no hay ninguna. Yo sí que tengo varias preguntas para hacerle a Rosa mientras la gente se anima. Ya has comentado que el estudio con contraste tiene sensibilidad superior al Doppler, ¿no?, y al modo. Sí, sí. Pero no sé si os habéis planteado en algún caso no hacer rutinariamente el estudio con contraste. Si el saco no ha aumentado de tamaño, si no ves ningún signo de sospecha en la ecografía Doppler, puedes eliminar el uso de contraste. ¿Crees que...? Es decir, te lo pregunto de la otra manera, al revés. No, lo entiendo perfectamente. A veces hay sacos tan retraídos, que no tiene sentido. Vale, es digamos, difícil, ¿no? Sí. Yo te digo que aquí, digamos, como ya lo tenemos, digamos, lo hacemos, ¿eh? Pero yo entiendo, digamos, que en sacos que están completamente retraídos, pues claro, dices, ¿vale la pena? Pues posiblemente no, porque los vas viendo a estos pacientes y ves que no, ¿no? Claro, si en el supuesto, digamos, de un saco retraído en un siguiente control, pues por un tema aquello que he comentado de la remodelación, pues aparece algo, pues ya ves que ha aumentado y entonces le pones el contraste. Pero sí, en sacos de esos que ya, digamos, es el saco y las 2 ramas y allí el cuerpo, sí, evidentemente podrías pasar con los diámetros. Sí, ¿no? en estos, entonces no sugerís poner el contraste, no lo ponéis. No es de forma rutinaria, entonces, que lo hacéis. Sí, no, exacto. Ok. Y la siguiente pregunta, bueno, como has comentado también, depende del operador, ¿no? Pero ¿en qué tanto % de pacientes os molestan las asas intestinales o la obesidad es una limitación? Pues muy pocos, muy bajos. Yo de todas maneras, cuando hay un paciente obeso, ya lo pongo en el informe diciendo que no lo manden la siguiente vez, ¿eh? Porque no tienes que hacer exploraciones incompletas. Sí que, digamos, a ver, pues si tú al paciente lo puedes movilizar, digamos, estas obesidades abdominales, si al paciente lo pones en decúbito lateral, pues la barriga cae, ¿eh? Y entonces lo puedes explorar en decúbito lateral derecho y puedes ver el saco bien, ¿eh? Pero bueno, y es muy bajo realmente. Lo que sí, a ver, yo creo que el tema, digamos la dificultad técnica es, digamos, es de esas endoprótesis que, digamos, por decirlo, que son más complejas, con ramas, el llegar a verlas bien. Estas son las que son
por decirlo así, más desafiantes. Es una pena que no hayáis visto, no se haya podido pasar el vídeo del estudio estándar, porque en este se seguía muy bien desde las arterias renales hasta el final de las ilíacas. Claro, digamos, el vídeo que tú pones en una presentación también es el vídeo del paciente maravilloso, pero digamos, se puede ver. No, pero la verdad he de decir que, digamos, los pacientes, digamos, dificultades en cuanto a obesidad son, bueno, vamos, negligibles. Nosotros hacemos cada semana, digamos, tenemos un día para esto y hacemos entre 5 o 6 estudios y la verdad poco, siempre es el mismo paciente, son un par, ya, porque los cirujanos vasculares son así. Aunque les digas que no te los mandes, cada 2 te van a mandar. Lo siguen haciendo. Entonces lo vuelves a explicar cada 2. Pero claro, yo tengo que también lo hacen porque si el paciente no tiene nada, tiene una función, digamos, renal, que está un poco así, consigo, pues dicen nada, pues se lo manda y ya está. Y si ve algo, porque claro, tú te esfuerzas, pero en fin. Vale, pues ya está. A veces es difícil cambiar las inercias. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que incluso las guías se siga utilizando que hacen 4 proyecciones de placa de abdomen. Si quieres reducir la radiación, estábamos haciendo ecos para reducir radiación y resulta que tienes un TAC y lo que te aporta esas placas de abdomen solo radiación. Bueno, es una cosa... Esto es así. No sé si estás de acuerdo, que es una cosa totalmente... Pues ¿sabes qué pasa? Yo entiendo que ellos lo hacen porque al no hacer el TAC quieren ver dónde están los extremos de la endoprótesis. Yo no sé si con menos proyección también pasarían. Ver dónde están los límites. Tú no haces el TAC y digamos, la situación de la endoprótesis, si ha habido un desplazamiento, pues la tienes por la simple de abdomen. Digamos, esto es digamos, la compensación de lo otro. Porque si no ya, digamos, pues evidentemente, pues en el TAC lo tienes todo. Pero en el control en los 12 meses has comentado que hacen TAC y las proyecciones también, y a los 6 meses, ¿no? Sí, bueno, esto es la sociedad esta. Aquí, digamos, el control que te he puesto yo, digamos, el esquema este es para decir, a partir de los 12 meses, nosotros hacemos esto, si no hay nada. Hacemos el estudio con contraste y la simple en 4 proyecciones. Cuando se hace TAC, evidentemente, no se hace aquello. Ok, muy bien. Pues aseguro que José Joaquín, que tiene más comentarios, preguntas. José Joaquín. Sí, primero, buenos días. Felicitar a la doctora Gilabert por su excelente presentación. Y bueno, me ha llamado mucho la atención el tema de que con los sistemas actuales, las ecografías que tienen actualmente, pueden conseguir que los coils no le artefactúen la imagen, ¿no? Eso no lo sabía, la verdad. Sí, la verdad que es una buena cosa. Es una buena cosa. Sí. Y luego me gustaría añadir lo que ha dicho ella, las fugas tipo 1 y 3 son las verdaderamente importantes, las tipo 2 son las más difíciles de tratar, muchas veces se comportan como malformaciones arteriovenosas y realmente tenemos que ir al nidus, al centro de la malformación, porque si no nos vuelven locos. Y una misma arteria puede tener un flujo en sentido retrógrado, según nosotros modifiquemos la hemodinámica. Sí, digamos, lo que es muy claro es el patrón de la mesentérica inferior. Es una arteria que entra dentro del saco, punto y final. Pero claro, las lumbares, puede haber varias bocas, como dices, y entonces una viene hacia ti, la otra se va para adentro, y aquello es una... Sí. Hay equipos que nosotros trabajamos con cirujanos cardiovasculares y seguimos haciendo en nuestro hospital, 1 o 2 aortas a la semana. No hacemos más porque no tenemos más anestesistas, pero bueno, un tema a debatir sería si hay que hacer embolizaciones previas de la mesentérica inferior. Hay equipos que la hacen si son mesentéricas inferiores de más de 4 milímetros. Nosotros no solemos hacerlas. Y bueno, es verdad que luego tiene fugas tipo 2A que son complicadas, que las tenemos que hacer por la mesentérica superior, arcada de Riolano, y realmente hay muchas veces... Cuando hay equipos mixtos donde hay radiólogos, ahí se le ve el plumero a los equipos solo de cirujanos vasculares que no tienen el material ni los conocimientos para manejar micro o diferentes materiales de embolización. Decir que las fugas tipo 2 son las más frecuentes, que muchas de ellas se curan solas, y que solamente cuando crece el saco más de 1 centímetro, como ha dicho la doctora muy bien, pues las tratamos. Y luego me gustaría hacer una puntualización de las endotensiones. Yo cuando preparé una charla hace unos años de esto también
pues muchas endotensiones realmente es la fuga sin fuga, no éramos capaces de demostrarla. De ver la fuga, sí. Entonces sí que había un estudio, y era porque en algunas ocasiones esas endotensiones eran fugas tipo 2 muy tardías, que con los estudios convencionales que hacemos en fase venosa no las vemos. Y me acuerdo de un estudio de unos japoneses con una técnica de software muy sofisticada de resonancia, que publicaron una serie impresionante viendo endotensiones que ellos conseguían detectar fugas que eran tipo 2. Pero ya digo que esto no es exportable, es carísimo. No he visto que luego se traduzca en guía, ¿no? En la guía no ha llegado esto, pero sí que existen estudios muy interesantes porque realmente esos enfermos que tú ves que el saco crecía y crecía, y con todos los métodos que tenemos no conseguíamos demostrar la fuga, pues bueno, esta gente aportó, ya digo, con unos materiales muy caros y poco reproducibles, ¿no? Pero bueno, la endotensión, la verdad que cada vez la vemos menos, las fugas tipo 4, como ha dicho la doctora, tampoco, ya no las vemos. Y realmente, pues bueno, felicitar una vez más a la doctora Gilabert, que creo que ha dado un repaso fantástico. Yo lo que quería... Rosa, perdona, me ha dado mucha alegría ver a todos los compañeros de los trabajos, que los conozco prácticamente a todos, a Maribel Real, a Montañar, Riambau, que los conozco a todos, y bueno, tengo muchos recuerdos muy buenos de ellos, ¿eh? Formáis un equipo fantástico. Sí, sí, sí. No, fue muy interesante. No, pues esto que comentabas tú de la endotensión y de las fugas tipo 2, yo lo que he visto alguna vez, muy pocas, son pacientes a los que les crece el saco y que entonces tienes como una neovascularización del saco. ¿Vosotros lo habéis visto esto alguna vez? Digamos, todo captación en la pared del saco. Esto tanto por eco con contraste como por TAC. No. Lo que sí está descrito es que fenómeno inflamatorio después de colocar una endoprótesis. Esto sí que está descrito. Muchas veces tenemos dificultad para saber realmente si es un aneurisma inflamatorio, infeccioso. No, esto era a largo, digamos, a largo seguimiento. Hay pacientes en los que la aorta reacciona como un cuerpo extraño a la endoprótesis y sí que se ven relleno más vascularización de la pared. Y muchas veces te da una idea si puede ser un diagnóstico diferencial, si es un aneurisma inflamatorio o no. Eso sí que lo hemos visto. Sí lo hemos visto. Muy bien, muy bien. Víctor. Muy bien. Sí, yo creo que para ir concluyendo, que ya son más tarde de las 9, si Salva quiere añadir algún comentario, Salva. Yo creo que la sesión de la doctora Gilabert ha sido muy interesante porque el foco ha sido la utilidad del contraste ecográfico, que quizás tenemos una infrautilización, no solo en la valoración de los controles de endoprótesis de aorta, sino a nivel hepático, a nivel renal, a nivel de otras indicaciones. Yo creo que el mensaje es que es útil, que es una herramienta que el radiólogo o la radióloga puede tener, y ella ha demostrado muy bien, de una manera muy elegante, cómo podemos definir el tipo de endofuga, cuáles son las importantes, cómo incluso a veces es más sensible que el angiotac y que el arterio. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta que la radióloga o el radiólogo tiene que tener en su arsenal. No sé si te parece bien, Rosa, este comentario. Sí, me parece. Sí. Sí, además también es una prueba que es muy rápida, ¿eh? Digamos, es súper efectiva. Es, digamos, aquello que dices, bueno, estoy aquí, ditifet, que se dice en catalán, ¿no? Digamos, vas a buscar, vas a aquello y, digamos, no es una prueba de esas de perderse en disquisiciones, ¿no? Digamos, tú sales. Después, claro, hay aspectos en cuanto a la realización que aquí no me he podido extender, ¿no? Cuando tienes alguna duda en cuanto a la realización del estudio, pero está muy bien, es un estudio que me encanta, ¿eh? Además, lo que pasa, digamos, con las técnicas, con lo que entra nuevo, cuando una cosa funciona, pues se implementa, ¿no? A veces hay técnicas, hay cosas que son más especulativas y ya lo ves que desaparecen. No, la verdad es que funciona, ¿eh? Muy bien, Rosa. Pues yo creo que sin más, podemos un poco despedir la sesión. Recordar que mañana tenemos al doctor Arán en SAT, que nos hablará de infecciones infisiomatosas en el abdomen, y estáis todos invitados. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Jesús Joaquín, y muchas gracias, Rosa. Habremos otra sesión en que podrás enseñar todos los vídeos, no te preocupes. Muy bien, gracias a todos. Hasta mañana. Gracias. Buenos días. Buenos días.